favorezcan la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia de la República, porque este puede ser o en contra o en la abstención, pero jamás a favor. De lo que no hay pruebas. Y la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular ha dicho, bueno, pues periodistas hagan su chamba. Lo ha dicho así. Estamos con Miguel Castro, precisamente congresista de Fuerza Popular, para hablar de esta situación y de estas acusaciones tan graves que se están haciendo. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Gusto. A ver, ¿están con preocupación? ¿Tienen la tranquilidad de que esta vez sí los que quedan en Fuerza Popular, que son muchos todavía, van a votar en bloque y disciplinadamente? Bueno, en realidad nunca ha habido duda de lo que nosotros vamos a hacer el día jueves. Lo que estaba pendiente es el debate interno dentro de la propia bancada, donde seguramente habrá posiciones de algunos colegas y que finalmente, como siempre hemos hecho en la bancada, es hacer un voto orgánico, tomar decisiones orgánicamente y dentro de la discusión y el debate democrático. Pero estas especulaciones terminan siendo lo mismo, o sea, especulaciones. Yo personalmente he sido de alguna manera vinculado a la posibilidad de estar dentro de este negociado. Hoy día he visto en las redes sociales que estoy dentro de una relación, dentro de una lista. ¿A usted no le han llamado, no le han ofrecido nada? Es que... ¿No han dicho vota sí para... No, o sea, yo no he tenido acercamiento, ni mucho menos alguien se haya acercado a hacerme algún tipo de ofrecimiento. Pero lo que está claro es que yo te escuchaba decir que hay que demostrar con pruebas lo que se está aseverando respecto a la compra de voto. Sí, es cierto, no existen pruebas, pero existen indicios. No, definitivamente, colegas, ya lo hemos dicho acá, el último congresista en abandonar la bancada, abandonó la bancada y se fue a... Bueno, y ha sido literal, o sea, él ha manifestado... Lo hemos dicho. No, pero además de esto... Pero el tema del pago, $200.000, Milagros Salazar ha dicho, se están pagando. Y yo digo, ¿y dónde están las pruebas? Le preguntaron a nuestros colegas, no, bueno, pues investiguen ustedes. No, pero mira, yo sí siento que hoy día hay indicios para que algunos colegas puedan estar de alguna manera tomando decisiones contrarias a lo que ellos alegan, a su propia conciencia. Porque alegar conciencia o voto de conciencia en esta moción de vacancia no está relacionado a un tema de creencia, de credibilidad. Estas son cuestiones fácticas, son cuestiones de hecho. Y además hay que entender que hay un antecedente, que hemos emitido un voto ya en diciembre del año pasado. Entonces, no sé qué habrías hecho para cambiar tu decisión o tu voto y asumir que es conciencia para votar en este día jueves distinto, diferente. Al contrario, o sea, si tendríamos que basarnos en hechos o en medios de prueba, se han incrementado, las dudas se han ido clarificando. Se aumentaron, no disminuyeron. Pero mira lo que te quiero decir hoy día. Yo sí he escuchado colegas puntualmente que han salido a los medios de comunicación y han manifestado que no van a apoyar la vacancia. Entonces es fácil determinar que son indicios con lo que te acabo de mencionar. O sea, tú no puedes cambiar radicalmente tu posición. Sí, reconozco, efectivamente. Si votaron a favor de la vacancia en diciembre, ¿qué pasó ahora para que voten de otra manera? O sea, y si quisiéramos todavía hacer más para encontrar una palabra exacta, para no generar mucha controversia dentro de mi propia bancada, pero vamos a pecar de inocentes. Y que asumamos que las pruebas no han sido acreditadas. Pero también hay, por ejemplo, encuestas, hay pronunciamientos de distintos actores dentro del país. Y lo más importante, Fuerza Popular es una de las bancadas, uno de los partidos que tiene una característica especial, vamos a decirlo así, respecto a las otras bancadas. Tiene mucha presencia de los congresistas de provincias. Y es decir, nuestra cercanía con la población es más directa que inclusive el resto de propias bancadas, que no están integrados, no tienen representantes de toda la región. Pero qué curioso, justo son los congresistas, una gran mayoría de congresistas de provincias los que se fueron con Kenji Fujimori porque sentían que no tenían cabida dentro del partido, se les ninguneaba, los maltrataban. Eso es lo que públicamente han salido a decir. Yo creo que es absolutamente falso, es una mala percepción. Lo que pasa es que en la política hay que entender y hay que asumirlo maduramente. La política es un proceso. Nosotros nos hemos incorporado, no tenemos ni un año y medio en estar dentro de este partido, digamos, ejerciendo a través del Congreso de la República. Evidentemente, todo es un proceso formativo. Estamos en la búsqueda de institucionalizar un partido político y si existen algunas discrepancias, algunas diferencias, se debaten internamente. Pero no puedes ponerlas fuera de mi propia bancada. Y si tengo algún tipo de disconformidad, yo por lo menos no he escuchado durante todas las reuniones que hemos tenido en bancada algún voto discrepante o alguna disconformidad que se haya expuesto al resto de bancadas.
al resto, al total, al integrante de la bancada. Entonces, yo creo que es más bien justificar una salida que no tiene relación de ninguna manera con asuntos internos, con asuntos sino... de que alguien te haya condicionado a que tú vayas a votar por alguna razón o tal u otra posición, o que exista una dictadura interna. Eso es falso. ¿Su voto está decidido? Yo sí tengo el voto decidido. Si hoy día tendría que votar, voto por la vacancia. Ya. Y lo hago más allá de mi propio partido, porque tengamos una posición orgánica, porque uno no puede ser ajeno a la realidad. Los hechos que hoy día todos podemos percibir a través de los medios de comunicación, la conducta del propio presidente, en realidad yo creo que es indefendible. Y no podemos sostener a un presidente que está causando daño al propio país, tanto en el tema económico como el tema social, porque creo que después de esto, asumiendo que, vamos a ver, para mí es un hipotético negado caso de que el presidente vaya a salir victorioso de este proceso de vacancia, el país encontraría un riesgo donde entraría un tercer actor, creo que sería el pueblo. El pueblo tendría que salir a las calles, porque no puedes aguantar más la recesión económica, la falta de... A ver, en esa línea de argumentación dice que el presidente es absolutamente responsable de todo lo que está pasando. Yo reconocería en eso los errores propios cometidos por el gobierno y el propio presidente, y él tiene que asumir por eso. Pero en esta desbande político y en esta crisis política también juega un rol el Congreso, que tiene 13% de aprobación nada más, por debajo de la aprobación del presidente de la República. ¿Hacen algún mea culpa desde el Congreso de la República como Fuerza Popular, que es una bancada que ha sido identificada como una bancada obstruccionista, que si bien dicen, le dimos todas las facilidades, le aprobamos todo, ha sido vista como una bancada entorpecedora de la marcha del gobierno? Bueno, no es que haya sido tan cierto. Lo que pasa es que sí ha habido una confrontación entre las dos fuerzas permanente, entre dos poderes del Estado, y eso simplemente ha sido consecuencia de que se ha enviado un mensaje negativo a la población. Pero no es tan real esta percepción, te tengo que decir, porque yo desde mi posición como congresista y el resto de mis colegas hacemos un trabajo muy dedicado, tengo que decir. Dedicamos mucho tiempo al Congreso de la República, dedicamos mucho tiempo al trabajo de gestión, de representación. Lo que pasa es que no se vende, lo que pasa es que eso no se transmite. Y evidentemente no se transmite porque lo que le gana, digamos, es esta lucha entre dos por el Estado. Porque hemos hecho cosas importantísimas, valiosísimas. Por ejemplo, yo presido la Comisión de Defensa del Consumidor. He tenido proyectos absolutamente complicados, como el etiquetado, y que seguramente ustedes también tendrán un punto de vista. Pero, por ejemplo, hoy estamos a punto de discutir, en tema de defensa del consumidor, la posibilidad de que ya no pagues por hora, por ejemplo, en las parqueos, en los estacionamientos, sino pagues por minuto. Lo hacemos en nombre en defensa del consumidor. La eliminación de los decodificadores es consecuencia del trabajo que hicimos desde la Comisión de Defensa del Consumidor. Esto solo para darte algunos ejemplos, porque no presido otro tipo de comisiones. Pero si hay otras comisiones, es un trabajo bastante dedicado y decidido, ¿no? Este es un juzgamiento político, ¿no es cierto? No es jurisdiccional, no se necesitan las pruebas concluyentes, finalmente hay un voto político. Pero finalmente lo que se le achaca al presidente de la República también ha sido achacado a los partidos políticos, incluso al suyo, respecto a haber, por ejemplo, recibido aportes de campaña de parte de otros. No está aprobado en el caso del presidente porque eso se ve en el ambiente judicial, y tampoco en el caso de Fuerza Popular porque también se verá allí. ¿Qué diferencia hay entre las dos acusaciones que hace que el presidente tenga incapacidad moral y no, por ejemplo, el Partido Fuerza Popular o su liderazgo? Es que lo que pasa es que estamos ante un proceso de vacancia y que justamente atañe a la figura presidencial. De hecho, si estaríamos hablando hoy día de una figura presidencial distinta al presidente Kuczynski, es decir, vamos a asumir que Keiko sería presidenta, yo te aseguro probablemente enfrentaría este tipo de cuestionamientos. Y si hoy día enfrenta estos cuestionamientos es porque le tocó asumir a un presidente que no habló con la verdad. Lo que acá hablamos es de incapacidad moral permanente. Y la incapacidad moral permanente, como tú bien dices, es una apreciación subjetiva. Y yo tengo una apreciación también personal cuando se trata del honor, cuando se trata de cuestiones personales, en donde está en tela de juicio mi honorabilidad, va más allá de una defensa jurídica y de un abogado que se pare frente al Pleno. Cuando uno está convencido de que yo no he cometido actos inmorales, yo me pararía frente al Pleno del Congreso y yo mismo haría mi propia defensa. Porque esto no son cuestiones de derecho, estas son cuestiones de hecho que están relacionadas directamente a mi conducta ética y a mi conducta moral.
Entonces, yo esperaría el jueves un presidente de la República que él asuma su propia defensa y que nos convenza al resto de congresistas que él no ha cometido actos inmorales. Aunque creo que es difícil. Pero imagínate, creo que sería el mejor posicionamiento de un presidente que defienda a él mismo lo que a él moralmente lo estamos cuestionando. Ahora, si se trata de cuestionamientos morales, congresista, hay congresistas incluso en su bancada que tienen serios problemas respecto, por ejemplo, a mentir en sus hojas de vida, en sus estudios, cuando ni siquiera tendrían que mentir por eso, procesos en marcha, digamos. En el Congreso, a tildar de inmoral cuando se tiene techo de vidrio, la verdad es que suena ¿Tú verías risible. con qué autoridad moral juzgas a alguien por moral? Bueno, yo te voy a decir que primero hay dos componentes. ¿Ya? El primer componente es que hay que mandar un mensaje al Jurado Nacional para que en el futuro asuma su responsabilidad de hacer los buenos filtros. Porque no te olvides que todos los candidatos... Pero el filtro empieza en casa. O sea, además, ¿a qué gente convocaron que luego les trae este tipo de problemas como Yesenia Ponce y sus compañeros de clase fantasma? Que ya es hasta risible y es caricaturesco, pero es real, está la investigación periodística sustentada. O Betty Ananculí. Todo pasa por agua tibia porque a la Comisión de Ética no pasa nada. Pero mira, es un saludo a la bandera. Mira, Pamela, lo que tendría que decirte, vamos a hacer, todo partido en la presunción, ¿cierto? No es que partimos en la certeza, todavía no se prueba eso. Pero es el mismo caso del presidente Kuczynski. Pero ahí donde yo voy. Si todos, ¿cómo señalas? No, pero permíteme ir por donde voy. Sí. La estructura de nuestro país, a través de la Constitución, establece, digamos, mecanismos de juzgamiento, políticos o no políticos, vamos a decirlo así. Entonces, a un congresista, evidentemente, si es que tiene alguna actitud o tiene alguna acción que riña con la moral o con la ética, yo creo que el mayor juzgador es la propia población. Yo creo que los que vamos a enfrentar nosotros, los que hemos asumido responsabilidad de hacer política frente a nuestra población, son ellos los que nos juzgan. Son ellos los que finalmente fungen de alguna manera de especie de congreso respecto al presidente. No hay el mecanismo de la revocación de congresistas, porque si no le aseguro que con 13% de aprobación del Congreso hace rato sería terrible pero también, fíjate, ¿no? pero sí hay esta figura para el presidente que en diciembre afrontó una moción de vacancia y nuevamente 3 meses después está afrontando un nuevo pedido por indicios. Pero yo te voy a decir algo. No concluyentes. Pero ojo que es incapacidad moral. Yo te voy a decir algo. Si tú estarías hoy día en la presidencia y si hay, no es una bancada, hay 5 bancadas. Sí. O sea, de hecho, si entenderíamos al Congreso como la representación exacta de los electores, es la voz del país, es la voz del pueblo. O sea, no es que, excepto la de su propia bancada y los congresistas adherentes a su propia bancada, son los que asumen una defensa férrea al tema. Y yo lo que creo es que esta es una situación de la que tenemos que aprender. Esta es una situación que los políticos también deben de aprender, porque si yo tengo actos de incompatibilidad y que van a reñir con la moral, lo mejor es, creo, clarificar, transparentar y mencionarlos en la campaña política. Yo creo que no estaría hoy día enfrentando el presidente a un proceso de vacancia si es que en plena proceso electoral hubiese manifestado que él ha realizado contratos con Odebrecht o con otras compañías en las que de alguna manera pudiese haberse visto como un acto de compatibilidad. Transparencia. Lo que pasa, ¿sabes qué, Pamela? Es que esto sucedió después de la elección. Él envió cartas a la Comisión Lavallato manifestando que no tenía ningún tipo de relación. Entonces, yo creo que no podemos justificar al presidente a través de este tipo de puntos de vista respecto a algunos colegas. Esto es mi modesto punto de ver y yo lo que quiero manifestarte hoy día, seguramente vamos a terminar la entrevista, es que yo nunca he tenido acuerdo, no me he reunido con nadie del partido y no estaría de alguna manera vendiendo mi conciencia, porque creo que ese es un mensaje pésimo para generar credibilidad en los políticos en el país. Uno asume responsabilidades, asume compromisos y las asume hasta el final, con activos y pasivos. Hay que tener consecuencias. Y yo te tengo que decir algo. Yo soy del firme creyente, cuando se criticó la ley de transfugismo, que un congresista que se va de su bancada debería perder su curul. Porque, ¿sabes qué? Es muy fácil decir, yo me alejo de este partido porque eso es corrupto, porque no me tratan bien. Eso se evalúa antes de asumir el compromiso de incorporarte a un partido. O sea, no puedes de alegremente... Ese es el problema cuando hay tanta invitación, pues, ¿no? Y no son militantes de carrera y de historia. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que este país pasó por una crisis de partidos políticos de los años 90. Estamos en proceso de reconstruir. Y hay que ser, de alguna manera, un poco severos con las leyes, porque no hay otra manera de reconstruir. Qué bueno que dice eso. Yo empezaría por el tema de permitir fiscalizar el tema del financiamiento, no post
elecciones, sino la fiscalización, absolutamente de acuerdo. Y poner topes respecto al financiamiento, hacer una fiscalización que se permita, porque de momento la ley, la reforma electoral está ahí durmiendo el sueño. Yo lo que creo más no se concreta nada, y menos el tema de financiamiento. Mira, yo creo que más creo en tema de financiamiento que hay que ser transparentes. Si tú transparentaras todo tu financiamiento, lo que pasa es que en la medida que cerramos las puertas y creamos escenarios para bloquear a los aportantes, suceden cosas que están atrás del telón. Yo creo que si Pamela decide aportar 500, 800, que lo diga, porque es la forma de tener trazabilidad de dónde es el origen de tu dinero y sea que juzgar. Porque si no tenemos el origen, cerrar la puerta a todo, tampoco es que vamos a generar esa certeza de que los financiamientos sean correctos. Siempre vas a generar un mercado negro con sobreregulación. Ha sido un gusto conversar con usted. Aplaudo que haya ponderado la consecuencia, que es tan escasa últimamente. Hay que ser consecuentes. No, tiene que ser Aplaudo así. eso, de Tiene que acuerdo. ser así. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. A ustedes. Todavía no se pare, por favor, que tenemos espacio. 2:35, cambiamos de tema. Antoine Riega Rodríguez, conocido como Pepón, fue detenido junto a un menor de edad después de haber cometido un asesinato.